El Internet juega un papel muy importante en la sociedad actual con respecto a la democracia social, porque nos hace ecuánimes en el aspecto de que todos tenemos el mismo acceso a la información. Sin embargo, ahí empieza el declive, ¿no? Quienes tienen acceso a los medios y quienes pueden tener la capacidad para utilizar esta información, porque antes había restricciones con respecto a los accesos a la información. Hoy en día es lo que estamos aprovechando. Tenemos históricos, tenemos fuentes de referencia, comparativos, y eso es lo que hace que el Internet ayude bastante en la actualidad. Todo esto influye en cómo impacta culturalmente, ¿no? Los consumos, los hábitos, y de alguna forma el que ya tengamos la enciclopedia a la mano hace que seamos un poco más efectivos, pero no eficientes. Podemos decir dónde está la información, pero no sabemos cuál es el dato exacto. Podríamos nosotros averiguar cómo llegar a un lugar, pero no sé cómo interpretar el mapa o cómo orientarme simplemente sin una brújula. Entonces, por un lado nos ayuda a tener mejores herramientas, mayores habilidades, pero también nos hace dependientes en el aspecto de que sin el aparato electrónico nos hacemos incompetentes. Son diferentes ahora sí apreciaciones. Por un lado hay que reconocer que la herramienta nos ayuda, pero si la herramienta se posee de nosotros, ya nos volvemos inútiles si no tenemos la herramienta. Es la mayor base de datos que existe en el mundo. Es el referente de todos para buscar cualquier tipo de información, no importando qué tan veraz sea, sino qué tanta información podamos encontrar. El problema, si acaso, del Internet es que tenemos tanta información, pero no tenemos o no hemos generado todavía las habilidades necesarias para saber qué información nos sirve o qué información no. Y está comprobado que las personas no buscan más de 2 páginas de Google. Ya ves que en Google tiene la G y muchas O's. Entonces, cada una es una página, no nos vamos arriba de la tercera, máximo. Pero sí, es importante que para que la gente sepa qué información buscar, debe de saber cómo buscarla. Creo que debería de ser una actividad dentro de la educación primaria, la investigación, pero no la investigación como la conocemos, que nos da miedo, que genera conocimiento tácito, sino la investigación de cómo saber cuando un sitio es bueno, se puede referenciar o no, o cuando un sitio, la información que tiene es verdad o no. Recordemos que el Internet es un medio, no es un fin. El fenómeno que valdría más la pena analizar no es tanto lo que ofrece el Internet, sino el cómo lo buscamos, ¿no? Y el uso que le damos. Pienso que es un porcentaje muy pequeño el de las personas que con conciencia buscan la información, y mucho menor todavía el porcentaje de las personas que con esa misma conciencia del impacto que puede tener lo que tú publicas en la red, como la poca procuración de las personas por cuidar aquello que publicamos, ¿no? Pensando en el otro, en que va a haber un tercero que va a estar leyendo y que va a estar documentándose de esas publicaciones que nosotros hacemos, ¿no? Es delicado porque de pronto perdemos de vista que un gran sector de los que acceden a esta información son jóvenes y adolescentes, que quizás son el sector que quizá más lo usa y que al mismo tiempo menos criterio de análisis tiene, ¿no? Y que son como un público muy vulnerable a considerar o a captar como cierto o como verdad absoluta aquello que están consultando. Como todas las herramientas, tiene sus pros y tiene sus contras. El pro de las redes es que te permite fincar lazos que de otra manera no podrías. Interacción social es un rol que tiene que ver con la generacionalidad o con las generaciones, me explico. Las generaciones X, que son las generaciones como la mía, estamos acostumbrados a tener una interacción tácita en redes sociales, que son redes sociales vívidas, es decir, una persona enfrente de la otra con varias personas. Los paradigmas y las representaciones sociales están cambiando constantemente. El siglo XX y el siglo XXI es el siglo de todas las invenciones. Entonces, la mayor capacidad que podemos dar y la mayor capacidad que podemos nosotros desarrollar en las nuevas generaciones, y mismo nosotros, es la adaptación. Las interacciones a través de las redes sociales se han vuelto quizá más importantes en cierta medida para muchas personas que aquellas interacciones en vivo y a todo color, ¿no? Es frecuente en psicoterapia, por ejemplo, también trabajar con las problemáticas al interior, por ejemplo, de la pareja, con respecto al uso de las redes sociales cuando tú y yo estamos en la habitación, cuando tú y yo estamos teniendo alguna convivencia familiar, ¿no?
Y es de llamar la atención cómo preferimos aquel acercamiento virtual a través de las redes sociales con personas con las que a lo mejor no me voy a topar físicamente durante algún tiempo, aquel que implica todo el lenguaje corporal y toda la comunicación cara a cara por el virtual. No somos seres aislados. La humanidad siempre ha buscado asociarse con personas de la misma creencia, principios, pero ahora se favorece el que sea más rápido, más dinámico, más notable cuando una persona está de acuerdo contigo o varias se ponen en desacuerdo y se siente esa presión. Claro, es una presión en otro universo, en un mundo virtual, donde si tú estás ajeno, pues no escuchas lo que sucede. Pero cuando la gran parte de la población está comunicada a través de ese medio, se hace más efectivo el que se difundan ideas, pero también que caigamos en errores, en chismes, en calumnias, y que eso pues afecta de alguna forma en cómo estamos componiendo nuestra sociedad, sobre qué nos fundamentamos, sobre verdades o sobre chismes. Y ahí pues es como una especie de retroceso al confiarnos en que todo lo que está publicado es verdad. Sí, efectivamente creo que la televisión jugó justamente ese mismo fenómeno o esa misma vida que ahora quizá está teniendo el Internet. Parece la televisión es el boom, inmediatamente después se vuelve la fuente más confiable y absoluta para el ser humano, ¿no? Creo que uno de los fenómenos que suceden ahora con las redes sociales es que la persona se siente vista y escuchada, porque ahora yo puedo decir exactamente qué es lo que creo de tal o cual fenómeno y puedo lograr incluso a través del ciberactivismo, por ejemplo, que esta información se duplique y que llegue a cantidades inimaginables de personas. Pero creo que estamos perdiendo también esta capacidad analítica, porque ahora absolutamente todo lo que vemos en Internet se comparte y se replica, pues, y no hay un proceso previo de análisis en el ser humano para valorar realmente aquello que se está replicando con tal facilidad, pues. Recordemos que las redes sociales no nacen con las redes sociales en Internet. Las redes sociales es toda la interacción que nosotros tenemos con otras personas en diferentes ámbitos. Eso es una red social. ¿Cómo funcionan las redes sociales ahora en Internet? Es la forma en la que las personas interactúan y cómo las personas generan vínculos unas con otras. Todos somos buenos, todos somos veraces, nadie te va a hacer daño porque es un ambiente controlado. Si alguien me lastima, lo elimino, cosa que no podemos hacer en la realidad, lo tendremos que seguir viendo. En la red social, yo te doy el beneficio de la duda al 100%. Si yo digo que algo es así, no tienes por qué dudar de mí hasta que alguien diga que no es cierto o alguien me mande un link donde diga que yo estoy mintiendo. Ese es el imaginario colectivo de que en la red social todos somos buenos, todos buscamos el bien y nadie te va a hacer mal, que es lo peligroso. Considero que el uso de las redes sociales en sí mismo es un comportamiento colectivo y estas a su vez generan comportamientos colectivos alternos, ¿no? El ser humano se suma a un montón de iniciativas conforme a sus propios intereses. El ser humano determina cuáles son esos grupos o esas iniciativas, esos movimientos a los que quiere pertenecer y en los que quiere participar, obviamente muy en función de sus propios intereses y sus motivaciones. Y que además mi participación tiene una proyección social y es notable para los demás, creo que tiene un impacto más fuerte que cuando lo hacíamos de manera totalmente altruista. Ya no es así. O sea, ahora por el contrario estoy ventilando y estoy todo el tiempo haciendo notar aquellas causas o aquellas participaciones en las que estoy involucrado, ¿no? Creo que influyen fuertemente, creo que generan una especie de modelaje social a través de la participación que el mismo ser humano va identificando de los demás, ¿no? Entonces, cuando empiezo a notar que se vuelve moda, que es común, que es frecuente, para mí se vuelve una actividad atractiva psicológicamente hablando y entonces la repito o la modelo. Surge un fenómeno en la actualidad, el creer que el Internet como herramienta de comunicación
nos está volviendo más sociables, pero también sucede esto, nos enfocamos más al tiempo en la máquina, a lo que pueda ser el tiempo sociable. Entonces, por un lado somos más activos, más predispuestos a actuar de forma digital, pero físicamente nos quedamos cortos en el aspecto de que, bueno, y esa idea, fuera de que ya le diste me gusta, lo compartiste con las personas que ya están en tu red, físicamente haces algún comentario, creas algún tipo de acción y eso es lo que fomenta el que nos volvamos seres aislados. Ya cumplí mi labor de dar a conocer esta idea y ya con eso cumplo, pero es una idea que si no se lleva al grado de concretarla, queda como peor que con palabras que se las lleva al aire. Es un bit de información en un mar de datos y que si no llega a alguien, queda perdido. Y en el mundo real lo que necesitamos es llevar a cabo esas acciones. De lo contrario, la sociedad va a caer en lucha de ideas sin una referencia clara de qué es lo que estoy ofreciendo a la humanidad. Yo creo que las causas sociales han encontrado eco a través de las redes sociales precisamente por su nivel de alcance. Y las causas sociales siempre han existido, ¿no? Siempre ha habido quien se preocupa por tal o cual fenómeno social o por tal o cual necesidad. Sin embargo, ahora existe la posibilidad como de que la persona seleccione entre toda una gama de causas sociales aquella con la que se identifica, aquella que le genera una representación quizá por su propia historia de vida, ¿no? Y entonces las redes sociales pues nos permiten, creo que es uno de los grandes beneficios, hacer lazos precisamente con aquellas personas con las que compartes alguna característica de vida, con las que compartes simplemente algún interés, ¿no? Entonces yo pienso que esta es parte de lo que promueve que las causas sociales tengan tanta efervescencia en redes sociales. Pudiera resultar que las causas benéficas beneficien a una persona, a una comunidad en un momento específico y se quedan allí y es un beneficio momentáneo. Un activismo social pudiera generar un cambio de conciencia más profundo e impactar a una mayor cantidad de gente. Sí, el Internet debe de ser y es una herramienta para la transformación social, para la transformación de los imaginarios colectivos, la manera de pensar de todos. El problema no es la información, el problema es que tengas la habilidad de cómo analizar esa información. Creo que el Internet o las redes sociales también está jugando, o las personas estamos jugando un doble rol, porque por una parte creo que existen los activistas o formales, aquellos que realmente inciden en la gestión de una causa social, y también existen los activistas parciales, diría yo, aquellos activistas que únicamente van a estar replicando la información porque es de mi agrado, ¿no? Entonces yo veo una iniciativa, una acción social, una causa social y la replico, la comparto, pero se queda únicamente ahí. Entonces yo creo que también las causas sociales se ven engrandecidas precisamente por este tipo de acciones que son como más automáticas en el ser humano, que carecen quizá de una intencionalidad posterior a hacer una acción concreta de apoyo, de ayuda, de sumarme a, y que tiene que ver únicamente con la replicación de la información. Cuando hablamos de movimientos sociales, cuando hablamos del impacto del Internet en la sociedad, hay que considerar que hay muchos cambios en la actualidad. Algunos sociales, algunos intelectuales, otros tecnológicos, y eso hace que nosotros podamos vivir en un tiempo maravilloso, ¿sí? La oportunidad de que yo como individuo comunique algo y que tenga un impacto en los demás y trascienda y que logremos un cambio. Como les he dicho, es difícil pensar que antes un libro tenía que pasar décadas para que influyera a un grupo de personas que tuvieran decisión y que actuaran. Ahora, si lo vemos en el aspecto democrático, la masa es la que impacta, es la que promueve estos movimientos de abajo hacia arriba, pero en el caso del Internet o de las redes sociales, pues es una masa que existe en un mundo digital y eso es lo que afecta de alguna manera el que veamos muchos surgimientos de intenciones, de gritos, de alarma, pero ya cuando lo llevamos al plano concreto, a la realidad, decae. Y eso es pues el reto que hay que considerar, ¿no? No es algo malo, no es algo ajeno a nuestra realidad, pero sí de aspecto humano es, si voy a influir en la gente, tengo que hacer el compromiso de que no nada más quede en una idea,
que no sea nada más una intención, que se lleve a la acción. Y eso es lo que define los movimientos sociales a final de cuentas. Yo pienso que el Internet sí está siendo una herramienta para el impulso del activismo social, definitivamente. Creo que hay una diferencia notable en años anteriores respecto a la presencia, ¿no?, del ser humano, del ciudadano común y corriente, alzando la voz, generando propuestas, generando movimientos, generando iniciativas a favor del bienestar o del bien común, ¿no? Pienso que precisamente las redes sociales están contribuyendo a este tipo de movimientos. Las marchas en los últimos 3 o 4 años han sido mucho más frecuentes de lo que eran antes y además son más organizadas, tienen un objetivo más claro, tienen un orden, hay diferencias notables, creo que en temas, por ejemplo, de organización, de claridad del objetivo, de pronunciamientos más específicos, creo que hemos avanzado. En lo que es el análisis de personalidades, nos topamos que hay diferentes tipos de personas y ese cúmulo de tipos hace que la sociedad refleje algo, ¿no? Hay sociedades que son más productivas porque su tipo de persona los lleva a eso, a ser gente de acción. Hay personas que por la situación geográfica se vuelven más intelectuales porque hay poco que hacer, realmente el ejercicio es mental. Cuando llega el Internet a posicionarse a nivel mundial, la gran parte de la población se vuelve mentalista. Yo pienso, comparto mis ideas, pero queda en ideas. Resolvemos la respuesta diciendo, pues me estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, me asusta. Nos dan ya calibres para evaluar lo que nosotros sentimos o respondemos. Forma muy fácil, ¿no? Es un sistema. Hay que ser congruentes, ¿sí? El reto es cómo actuar en la vida real sin que la vida virtual me arrastre. La realidad del ser humano está aquí en el ahora, no en el al rato y en las redes. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones. El ser congruentes no solo con lo que publicas, sino con lo que actúas. Y si tú estás luchando por algo, que esa lucha se transmita a la realidad, que no sea nada más una ilusión de que en algún momento vamos a ser libres y cuando estoy volteando hacia mí me veo con unos grilletes demasiado grandes, pero que yo me puse. Están abiertos, nomás no me los quito por conveniencia. Yo pienso que las redes sociales sí podrían contribuir a la disminución de esta desigualdad. En una primera instancia, ya lo dijimos, a partir de la sensibilización. Sin embargo, me preocupa que el ser humano está en redes sociales, está constantemente también jugando mucho a su propia pantalla, pues. Entonces, no sé en qué medida el ser humano estaría dispuesto a renunciar a la propia pantalla que proyecta hacia los demás, de un estatus socioeconómico, de una estabilidad familiar, de una posición laboral, a favor de acercar esta distancia que de pronto hay a nivel de desigualdad por términos económicos, por términos socioculturales, ¿no? Para buscar este acercamiento y como ir terminando con esta desigualdad social. No puedes ser activista de una red social porque la gente al final te va a ver como un ser virtual. Y al ser un ser virtual, entonces no eres real. Y como no eres real, no te permea ni empatiza con lo que estás buscando. Yo creo que para hacer activismo se necesita perfectamente de las redes sociales y de la internet porque es la manera en que vamos a difundir nuestro mensaje. Pero no puedes ser activista si no estás en el campo. ¿Qué es lo que nos depara el futuro considerando que el Internet ha impactado y que ha generado estas redes sociales? Pues pensemos de manera positiva, ¿no? Nos va a acercar más a los demás. Vamos a dejar al lado muchas trabas en cuanto a la rapidez. La inmediatez es lo que mueve al mundo en la actualidad. Pero no dejemos al lado
que lo que representa el Internet es una herramienta, no nos está facilitando la vida, nos está ayudando a que hagamos mejores los procesos. Eso es lo que necesitamos fomentar para que el Internet perdure. De lo contrario, lo más fácil es apagarlo. ¿Qué podríamos esperar de un mundo así? Pues regresarnos aún antes de la prehistoria, porque ya el conocimiento está en una fuente que requiere de un sistema de decodificación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues jugando con fuego realmente. Necesitamos controlarlo. Prometeo nos trajo el fuego por lo mismo, nos trajo conocimiento. Que utilicemos ese fuego o que no sepamos cómo controlarlo y que se nos queme el bosque, ahí, ¿de quién es la culpa? De nosotros. El ser humano sí tiene que despertar una conciencia respecto al uso de esta red social. Tenemos que encontrarle un sentido más allá de estar publicando quizá lo que me acontece día a día. Creo que si queremos pensar que esta red social pudiera servirnos para un crecimiento y una transformación social, definitivamente el tipo de contenido que nosotros hacemos en las redes sociales tendría que ser otro, no puede quedarse en la banalidad de nuestro día a día, sino en aquello que trasciende al ser humano, ¿no? En aquello que me despierta la motivación, en aquello que me despierta los deseos de transformación y de trascendencia. Además del despertar de esta conciencia que ya estuvimos hablando, creo que necesitamos despertar también a nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Aquellas relaciones interpersonales de uno a uno, dejar la red social para aquello que puede generar una aportación, porque finalmente también tenemos que tener en cuenta que eso va a llegar a muchas personas, pues entonces cuidar nuestras relaciones personales, cuidar la calidez, la cercanía, esos mensajes de apoyo que luego ponemos en las redes sociales, cuidarlos más en la relación interpersonal y dejar las redes sociales quizá para aportaciones que puedan tener beneficios macrosociales, ¿no? Y aquellas aportaciones que puedan incidir en cambios positivos en el entorno en el que nos desarrollamos y para procurar quizá estados emocionales en los demás que generen pues estados positivos, estados de crecimiento, de desarrollo, de reflexión. Entonces como que creo que es importante tener esa conciencia y buscar el no estar supliendo nuestras relaciones interpersonales por las relaciones virtuales que establecemos en el Facebook. La solución está en nosotros. Las redes sí es una forma de comunicarnos, de entablar mejores sistemas de colaboración, pero hay que llevarlos a la acción, ¿no? Entonces, si nos quedamos nada más en la fantasía, pues bueno, puede que en algún momento vivamos como en esta Matrix donde todos estamos encapsulados, pero si esa acción virtual tampoco trasciende, pues nada más vamos a estar viviendo en una fantasía.